Hola familia, bienvenido a nuestra lección número 6 de nuestro estudio del libro de Ageo. Hoy estamos cerrando finalmente estas 6 lecciones de este libro tan corto, pero de verdad tan increíble en cuanto a su contenido. Hoy la lección número 6 es con la mirada en lo porvenir. ¿Te has puesto a pensar cómo vivirías tú si tuvieras un papá extremadamente millonario y que tú supieras que toda esa fortuna será seguramente tu herencia? Yo creo que si fuera ese tu caso, seguramente vivirías de una manera muy distinta. No te preocuparías tanto el día de hoy por la situación económica, por el trabajo, por casi nada te preocuparías, porque tienes de alguna manera la confianza de que en algún momento serás dueño y serás poseedor de una fortuna muy vasta que te alcanzaría a ti y quizás hasta 2, 3, 4 generaciones más adelante. Digo, ninguno de nosotros sabe cómo se siente eso o cómo se sentiría eso, pero creo que si fuera el caso, seguramente modificaría en gran medida la forma en la que pensamos y la forma en la que vivimos actualmente. Eso es en cuanto a lo material, pero sabes, creo que en muchas ocasiones nosotros como creyentes no alcanzamos a dimensionar lo grande y lo maravilloso de la herencia que tenemos en Cristo Jesús y aquello de lo que Dios nos ha hecho poseedores y de lo que en algún momento, porque estoy hablando acerca de cosas que sí nos pertenecen por derecho, por ser hijos de Dios, pero que no las tenemos todavía en nuestras manos, pero que son una promesa de parte de Dios. Cuando las creemos verdaderamente en nuestro corazón, definitivamente la manera en la que vivimos y la manera en la que transitamos por esta vida es muy distinta, muy distinta. Y yo espero que a partir de esta conclusión, que se llama Con la mirada en lo porvenir, podamos de verdad valorar las enseñanzas, cada una de estas 6 enseñanzas que este libro nos ofrece, aplicarlas a nuestra experiencia, a nuestra vida y poder perfilar desde adentro, no solamente con una situación intelectual, ¿no? O racional, sino desde adentro, con la fe, creyendo en las promesas de Dios, que nuestro futuro y nuestro porvenir está asegurado completamente. Por lo tanto, no tendríamos que preocuparnos literalmente de nada de lo que vivamos en esta vida y en este mundo. Quiero hacer un breve resumen de lo que hemos revisado a través de las últimas 5 semanas y lo que será más o menos un bosquejo breve de lo que veremos ahora. Pero en la primera lección vimos la exhortación, cuando Dios habla por primera vez a través de Ageo a esta generación, capítulo 1, versos 1 al 4, y les amonesta duramente por causa de haber abandonado el templo. Y ya vimos en su momento lo que esto implica o lo que significa y lo que representa en nuestra experiencia. Nuestro abandono, nuestro olvido de Dios, poner a Dios en segundo plano y establecer otro tipo de prioridades que lo único que hacen es traernos insatisfacción. Y eso lo vimos en la lección número 2, ya a partir del verso 5 en el capítulo 1 y hasta el verso 11, cuando Dios invita a ese pueblo y nos invita a nosotros también a reflexionar. Reflexiona la insatisfacción en la que vives por causa de darme la espalda y pon manos a la obra y reedifica. Y entonces en esta segunda exhortación o en este llamado que Dios hace a esta generación, el pueblo es que responde. Y eso lo vimos en la tercera lección, capítulo 1, versos 12 al 15. Es ahí en donde centramos lo que sería de alguna manera lo que da pauta para que Dios continúe bendiciendo a esa generación, es que el pueblo finalmente da credibilidad a las palabras de Dios y comienza a volver su corazón a Dios, representado ahí por la reedificación. Comienzan manos a la obra. Luego en la lección número 4, Dios se dirige de nuevo en ese segundo mensaje al pueblo por causa de que el templo que están reedificando pues parecería no tener comparación con el templo que había edificado Salomón.
en este llamado, en esta invitación que Dios hizo, es, hey, no se desanimen, porque la gloria de este templo será mucho mayor que la primera. La causa y la razón por la cual sería así es porque, como leímos en su momento, dice, vendrá el deseado de las naciones, según la versión Reina Valera, o los tesoros de las naciones vendrán a este templo. Y hablamos, ¿verdad?, del significado, porque es un pasaje profético, del significado profundo que tienen esas palabras en cuanto a lo que sería la futura iglesia, el cuerpo de Cristo. Hablamos de eso y vimos como tú y yo somos parte de este templo espiritual que Dios ha edificado y sigue edificando cada vez que una persona viene a los pies de Cristo, es integrada en esta familia y es parte integral de este templo espiritual. Entonces, la lección número 4, de alguna manera, en el capítulo 2, define esta primer venida de Cristo al mundo, dando su vida por nosotros, y a partir de ahí, en esta reconciliación que se establece entre Dios y nosotros, se inaugura la era de la iglesia. Luego, la lección número 5 es Dios pidiendo paciencia. Lo vimos la semana pasada. Aguanten tantito. Yo intervine para que pudieran volver sus ojos a mí y les generé todo tipo de insatisfacción al enviar escasez. Así como para hacer un resumen. Y esto sirvió finalmente para que el pueblo volviera sus ojos a Dios, cosa que a veces Dios hace en nosotros para llamar nuestra atención. Pero a través de un par de hipótesis ahí, observamos cómo Dios les está mostrando que, bueno, las consecuencias de su alejamiento quizás todavía las siguen experimentando en carne propia, porque toda desobediencia siempre trae su justa retribución. Pero Dios les dijo, a partir de este día, 18 de diciembre, a partir de este día, yo los voy a bendecir. Entonces comienza como una nueva etapa de una nueva siembra, una nueva semilla que en su momento, como leímos en Efesios, no se cansen de hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no nos desanimamos. Y entonces esto define la vida cristiana. La vida cristiana, como dice Hechos 2:42, consiste en perseverar, en permanecer. La Escritura está llena de exhortaciones, de invitaciones a permanecer, permanecer, permanecer. ¿Por qué? Porque muchos desafortunadamente van quedando tendidos en el camino, pero la exhortación de Dios siempre es permanece, permanece, permanece. Si hubiera una forma en la que pudiéramos definir cuál es la misión o debiera ser la misión y la visión de una iglesia, yo la resumiría en dos cosas. Número uno, permanecer. De eso se trata la vida cristiana. De que estemos firmes hasta el final, hasta que Dios nos llame a su presencia o hasta que Cristo vuelva. Y la segunda es, como ya sabemos, dar a conocer de Cristo donde quiera que estemos. Creo que en resumen pudiera ser eso. Hechos 2:42 nos da de alguna manera los elementos que involucran el permanecer y el perseverar. Y en la lección del día de hoy, fíjate que es impresionante este libro de Ageo. Cada vez que lo leo, no deja de asombrarme por su tamaño. Son 2 capítulos solamente, pero por su contenido, pero también por este trazo de verdad impresionante de secuencias desde el momento en el que Dios nos llama, nos exhorta y cómo va avanzando en todo este proceso hasta llegar a la lección número 6 del día de hoy, que tiene que ver con la mirada en lo porvenir, porque estamos transitando por esta vida, por este mundo y seguramente enfrentando un montón de situaciones y vicisitudes y problemas y enfermedades. Para quienes verán este video en los años por venir, bueno, estamos todavía no hemos salido todavía de la pandemia y hemos pasado un montón de cosas, las personas a nuestro alrededor, familiares, amigos que han fallecido, en fin. Tenemos que vivir todo eso y quizás nos toque vivir todavía cosas aún más difíciles. Pero tenemos que poner los ojos en lo que tenemos por delante. Y entonces este libro cierra, de verdad es como la cereza del pastel, la sección de hoy, que son los versos 20 al 23 del capítulo 2, en donde Dios envía lo que sería un cuarto mensaje. El primero es, recuerda, primera lección, los primeros versos, la exhortación. El segundo mensaje fue de ánimo, yo estoy con ustedes, reconstruyan, levanten. El tercer mensaje tiene que ver con, hey, no se desanimen, a pesar de las consecuencias de sus acciones, a partir de hoy los voy a bendecir. Y el cuarto mensaje, que sucede el mismo día que el tercero, es decir, un 18 de diciembre, tiene que ver con la esperanza futura y la restauración
de todas las cosas. Es la escena completa de tu vida y de mi vida, de principio a fin y hasta la eternidad. Y aquí vamos a observar en esta sección, porque es una sección con un alto contenido profético, así como en la lección número 4, esta también, vamos a ver cómo el objetivo de Dios es restaurar todas las cosas. Vamos para allá y dejemos que el pasaje sea quien nos hable. Mira, en el verso 20 dice lo siguiente: en ese mismo día, el 18 de diciembre, el Señor envió este segundo mensaje a Ageo. Verso 21: dile a Zorobabel, gobernador de Judá, que yo estoy a punto de hacer temblar los cielos y la tierra. Tiene un destinatario ya más específico, más particular, y es Zorobabel. Desde el capítulo 1 hemos observado cómo el mensaje de Ageo fue para Josué, el sumo sacerdote, fue para Zorobabel, el gobernador, y fue para el remanente del pueblo o para el pueblo en general. Ya vimos lo que cada una de estas cosas representa, pero hoy, en este cierre, el mensaje va dirigido a una persona en particular, el gobernador, a Zorobabel. Fíjate que quisiera que hiciéramos una comparativa con lo que vimos en la lección número 4, en el capítulo 2, cuando Dios promete en levantar un templo espiritual, vendrá el deseo de las naciones. Y entonces te decía hace un momento, ese pasaje en capítulo 2, verso 6, déjame leerte, lo dice el Señor de los ejércitos celestiales, dice: dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más. Haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces aquí, más o menos parecido a lo que estamos leyendo acá en el capítulo 2, el verso 21, habla de un momento muy particular. Haré temblar los cielos, la tierra. Y en el caso de la lección número 4, dice, ¿por qué? Porque las naciones traerán sus tesoros, o por qué, como dicen otras versiones, vendrá el deseo de las naciones. Y entonces, ahí el enfoque en este temblar, en este evento que hace que se conmuevan los cielos y la tierra, es precisamente el primer advenimiento o la primera venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. La que estamos leyendo ahora tiene otra particularidad. Ciertamente, dice el verso 21, haré temblar los cielos y la tierra. Estoy a punto de hacer temblar los cielos y la tierra. Pareciera como apuntar a lo mismo. Sin embargo, en esta sección hay un ingrediente extra en este hacer temblar los cielos y la tierra. Y eso está en el verso 22. Dice, derrocaré los tronos reales y destruiré el poder de los reinos de las naciones. Volcaré sus carros de guerra, los caballos caerán y los jinetes se matarán unos a otros. Esta palabra está dirigida a Zorobabel. Sin embargo, aunque pareciera ser un asunto político o bélico que corresponde a asuntos en la tierra, te decía, es un pasaje altamente profético y no apunta ni al tiempo de Zorobabel, porque históricamente esto no pasó bajo el mandato de Zorobabel, ni tampoco sucedió tiempo después, ni ha sucedido hasta el día de hoy. Vuelve a leer el verso 22. Derrocaré los tronos reales y destruiré el poder de los reinos de las naciones. Volcaré sus carros de guerra, los caballos caerán y los jinetes se matarán unos a otros. ¿Hacia dónde está apuntando esta profecía? Si no apunta al tiempo de Zorobabel, ni al tiempo después de Zorobabel, ni al inmediato, ni al futuro, ni al día de hoy, es un pasaje, una profecía con tintes completamente apocalípticos. Antes de ir precisamente al libro de Apocalipsis, para mostrarte de qué está hablando acá, quiero que veas cómo no solamente el libro de Ageo, sino también el libro de Zacarías, a través de estos dos profetas, Dios usa aquí a Zorobabel, y en Zacarías capítulo 6 usa también la persona de Josué,
es decir, del sumo sacerdote, para hacer una referencia a través de esta figura, una referencia a Cristo. Voy un poco más lento. Aquí Dios le está diciendo a Ageo, dile a Zorobabel estas cosas que van a suceder. Y en Zacarías, si me acompañas, ahí en el capítulo 6, en el verso 11, usa Zacarías la persona de Josué para también hablar de algo que no corresponde a Josué literalmente, pero corresponde a Cristo. Mira, en el verso 11 dice, acepta sus obsequios y con la plata y el oro haz una corona. Entonces coloca la corona en la cabeza de Jesúa o de Josué, hijo de Jehosadac, es decir, estamos hablando de la misma persona referida en Ageo, el sumo sacerdote. Verso 12, dile, el Señor de los ejércitos celestiales declara, este es el hombre llamado el retoño o el renuevo. Hago un paréntesis, título que solamente se le da a Cristo. Él echará ramas desde donde está y construirá el templo del Señor, cosa que ya vimos en la lección número 4 de Ageo, de la cual hemos hecho referencia, el templo espiritual, es decir, la iglesia. Verso 13, así es, Él construirá el templo del Señor. Entonces recibirá el honor real y desde su trono gobernará como rey. También desde su trono servirá como sacerdote y habrá armonía perfecta entre sus dos oficios. Obviamente nos está refiriendo a Josué, aunque está tomando a Josué como modelo, como figura del que había de venir, porque el único que ha podido desarrollar o que desarrolla el día de hoy estas dos funciones de rey y de sacerdote es nuestro Señor Jesucristo, porque está sentado como rey a la diestra de la majestad, porque también es nuestro sumo sacerdote e intercede por nosotros. Te quise mostrar el pasaje de Zacarías para que podamos entender que el mismo método de interpretación estamos aplicando aquí en Ageo para referirnos al hecho de que Zorobabel aquí no es el destinatario en realidad, porque es un pasaje profético, es espiritual, es una referencia a Cristo Jesús. Y como veremos ahorita más adelante, es una referencia a Cristo Jesús y a todos sus siervos, incluido tú e incluido yo. Y entonces vamos a algunos pasajes en Apocalipsis que nos muestran estos eventos descritos aquí. Vuelvo a repetirte, es no solamente hacer temblar los cielos y la tierra, sino derrocar los reinos de las naciones, destruir el poder de los reinos, y habla de una guerra, de un conflicto bélico a niveles nunca conocidos. Vamos a Apocalipsis capítulo 16, verso 14, por favor. Y dice así, estos son espíritus de demonios que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio de Dios, el Todopoderoso. Verso 16, y los espíritus de demonios reunieron a todos los gobernantes y a sus ejércitos en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Vamos ahora a mismo Apocalipsis, pero en el capítulo 17, verso 14, dice, irán juntos a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará porque Él es Señor de todos los señores y el Rey de todos los reyes. Y los que Él ha llamado y elegido y le son fieles, estarán con Él. Ahí mismo en Apocalipsis, pero en el capítulo 19, verso 19 al 21, dice, después vi a la bestia y a los reyes del mundo y sus ejércitos, todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue capturada, y junto con ella el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre de la bestia. Milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado a su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco, y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse. Esta escena apocalíptica que te recomiendo leas en contexto, solamente tomé algunos versículos para que puedas ver de manera general
que el fin de los tiempos, y literalmente es el fin del fin del fin del fin de los tiempos, se caracteriza por un conflicto bélico entre Dios y el mal. Y significará la aniquilación total de Satanás y de su reino de oscuridad. Quiero que observes eso, lo tengas ahí en tu mente tantito, y regresemos nuevamente a Ageo 2. Y entonces observa el verso 21 y 22 nuevamente. Dile a Zorobabel, gobernador de Judá, que estoy a punto de hacer temblar los cielos y la tierra. Y que estoy a punto de, yo espero que no te pase por la mente esta idea de, bueno, pero si eso se escribió 500 años antes de Cristo, estamos en el año 2021, pues ¿cuánto tiempo más falta si Dios dijo estoy a punto de? Bueno, no recuerdes las matemáticas divinas, ¿no? Para el Señor 1000 años son como un día y un día son como 1000 años. Ahí no existe el tiempo, no se mide el tiempo como lo medimos nosotros. Por lo tanto, cuando dice ahí la Escritura, pronto haré temblar los cielos y la tierra, pues es un momento que está en la cronología, aunque no hay, pero bueno, en la cronología celestial, es un momento que está a la vuelta de la esquina. Y entonces observa el verso 22, es el derrocamiento total de todo gobierno humano. La implantación del gobierno y del reino de Dios en esta restauración implica que todo reino, toda autoridad estará sujeta sola y exclusivamente al Señor. Entonces el verso 22 pues es un pasaje que nos da una mirada al futuro, a aquello que aún no ha llegado, pero que tú y yo, y espero que sea el caso de nosotros, que estamos convencidos plenamente de que va a suceder. Recién en las enseñanzas de domingo, en esta serie que abrimos Jesús es, hemos hablado de Jesús como el eterno Hijo de Dios, y en alguna por ahí de estas sesiones vimos cómo Dios, después de que Jesús vino a dar su vida por nosotros, Dios dice, lo exaltó hasta lo sumo, como dice Efesios, y le dio un nombre, Filipenses, y le dio un nombre, dice que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Es decir, que Cristo ha sido puesto en el lugar de más alta autoridad y más alto honor, porque Dios se lo ha otorgado así. Pero leíamos en su momento en el Salmo 110, que también te recomiendo, es un salmo completamente profético y enfocado en Cristo. Dios, a través de la inspiración dada a David por el Espíritu Santo, habla acerca de Jesús como puesto a la diestra de la majestad, después de que ascendió, una vez que dio su vida por nosotros, asciende a los cielos y es llamado a estar sentado a la diestra de Dios, y entonces ahí se abre un periodo de tiempo, hasta que todos tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Esto lo leemos en los evangelios, lo leemos en el libro de Hebreos, lo leemos en algunas cartas de Pablo. ¿Cómo es que el Padre, en este tiempo que se apertura entre su ascensión, la ascensión y la glorificación de Cristo, hasta este momento que leemos cuando el mal es totalmente aniquilado, ese espacio de tiempo, dice, el Señor Jesús está sentado a la diestra de la majestad, esperando que todo sea puesto debajo de sus pies. Así que esta escena descrita en Ageo, es una escena futura que de cierta manera nos abre la panorámica de lo que hoy, pues quizás para un incrédulo, resulta ser como un cuento o como una fábula, ¿no? Pero tiene que ser una realidad de nosotros, porque si no estamos nosotros con la mirada en lo porvenir, nuestra vida presente y aún nuestra muerte, créemelo, no tendría ningún sentido. Ahora, quiero que veamos en el verso 23, porque solamente vamos a considerar ya estos últimos 3 versículos. En el verso 23, fíjate lo que dice ahí, y esto va a ser como el centro y la médula de esta reflexión. Dice, pero cuando esto suceda, apuntando entonces a aquel momento del fin, dice el Señor de los ejércitos celestiales, te honraré, Zorobabel, hijo de Salatiel,
mi siervo. Nuevamente vuelvo a reiterar, no está refiriéndose en esta profecía a Zorobabel particularmente, sino está Zorobabel siendo utilizado su persona como figura de Cristo. Dice, te honraré. Te haré, dice, como el anillo con mi sello oficial, dice el Señor, porque te he escogido. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Te haré como el anillo con mi sello oficial. ¿Cuál es la implicación de que este Zorobabel que representa a Cristo sea el anillo o como el anillo de sellar este anillo oficial? Recordarás, en los tiempos antiguos el anillo representaba la autoridad y sería el equivalente a nuestra rúbrica el día de hoy. Cuando tú firmas algo, es un compromiso, es un pacto, es algo que no puedes dar para atrás, es un contrato, lo que sea que firmes, ¿no? Si firmas un cheque, si firmas tu tarjeta de crédito o de débito por la parte de atrás, es la autoridad representada a través de una rúbrica, pero antes era a través de un anillo. En Mateo capítulo 28, verso 18, Jesús dijo, una vez que dio su vida por nosotros, que venció la muerte y resucitó y que está por ser glorificado, dijo, toda autoridad, es decir, no queda algo que no esté supeditado y sometido a Él. Dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y ya sabemos lo demás, vayan por tanto y hagan discípulos a todas las naciones. Pero toda autoridad me ha sido dada. Es de alguna manera el cumplimiento de todas estas cosas. No olvidemos que una vez que Jesús ascendió y se sienta hasta el día de hoy, dice, está sentado a la diestra de la majestad, dice, esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahora, la pregunta sería, así como comencé y te hablé de esta herencia que alguien pudiera recibir, cómo modifica su vida presente, esto que estamos leyendo, que quizás la mayoría de ustedes ya tienen bien claro el hecho de que Cristo al final saldrá victorioso y que el mal finalmente desaparecerá del universo conocido y del no conocido. ¿Cómo tiene que afectar tu vida y mi vida el día de hoy? Nuestra relación con Dios, nuestra vida cristiana, nuestra visión del mundo, de la vida y nuestra visión de lo eterno. ¿Cómo se modifica? Bueno, en Efesios capítulo 1, acompáñame ya, me encantaría que leyéramos todo el capítulo 1, pero me voy a limitar a los versos 5 al 11 para que podamos ver qué es lo que a nosotros como hijos de Dios nos corresponde en la victoria que Cristo tiene al final de los tiempos sobre el mal. Fíjate, el verso 5 dice lo siguiente: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en su gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora fíjate lo que dice el verso 9. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente, 2 puntos y seguido, a su debido tiempo. Y me gustaría que subrayaras esto ahí en tu Biblia. A su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Fíjate, me encanta este verso 11. Dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios. ¿En qué consiste esa herencia? Vamos a Romanos capítulo 8, verso 17 al 25. Así que como sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Y espero que
cuando lees junto con Cristo, herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, entendamos que lo que hereda Cristo lo heredas tú. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Sin embargo, verso 18, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos, con una esperanza ferviente, que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Qué impactante. La historia, al final, termina con este conflicto bélico, pero Dios le promete a su Hijo, y todas las promesas que Dios le da al Hijo, nos las da a nosotros por extensión. Eso es lo maravilloso, y eso es a veces lo que perdemos de vista en nuestra concepción de quiénes somos en Cristo. Somos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, como leímos acá en Romanos, el Espíritu nos da testimonio de que somos también herederos con Cristo de toda la gloria de Dios. Y fíjate, pensaba un poco en esto, ¿no? En el hecho de que Dios le dice a Zorobabel, obviamente le está diciendo a Cristo, te haré como ese anillo con mi sello oficial. Es decir, te estoy dando toda autoridad. Y uno ahí no puede dejar de pensar, o sea, si es que somos coherederos con Cristo, ¿cómo heredamos nosotros también esa autoridad y ese lugar de honor? Porque dice, te honraré, Zorobabel. Ese lugar de honor que Jesucristo recibe de parte de Dios, ¿cómo lo recibimos tú y yo? Me llevó a Apocalipsis capítulo 2. No voy a hacer mención de todo el mensaje que Dios da, que el Señor Jesús le da a las iglesias, pero fíjate, quiero que observes las promesas a cada una de las 7. Capítulo 2, verso 7, a todos los que salgan vencedores, les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Capítulo 2, verso 11. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Capítulo 2, verso 17. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Mismo capítulo 2, verso 26. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final. Y quiero que observes puntualmente lo que dice en el mensaje a Tiatira. Les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, y también les daré la estrella de la mañana. Me falta el mensaje a las otras 3 iglesias, pero quiero apuntar, puedes leer tú después en el capítulo 3 el mensaje a Sardis y a Filadelfia y a la Odisea y cuál es la promesa, pero observas lo que dice aquí, le daré autoridad sobre todas las naciones y tendrán, del verso 28, la misma autoridad que yo he recibido de mi Padre. Entonces, esta promesa que Dios da a Zorobabel de te haré como este anillo con mi sello oficial, también te abarca a ti y me abarca a mí. Qué impresionante es cuando nuestro entendimiento, ojalá de verdad yo espero que nuestro entendimiento se ensanche y que podamos esta palabra recibir en el corazón. Que no se quede solamente como una letra muerta en tu mente que digas, ahora ya sé esto, pero sigo viviendo igual.
leímos acá en Efesios. Es necesario que pasemos por sufrimiento como pasa cualquier ser humano, pero tenemos que poner nuestra mirada en lo porvenir. Tenemos que entender cuál será el final de tu historia y de mi historia. Quiero culminar con un pasaje que está ahí en 1 Corintios, en el capítulo 6, versos 2 y 3. Y mira, no pretendo al leerlo darte una explicación o una interpretación profunda de lo que aquí hay, porque, te soy honesto, no logro entenderlo. Así como no logro entender tampoco la promesa que leímos ahorita en capítulo 2 de Apocalipsis, de cómo es que se nos va a dar la misma autoridad que se le da a Cristo, ¿no? Al final, cuando Él venza el mal, no da nuestra mente para tanto. Son cosas que se tienen que discernir espiritualmente y que se tienen que creer por la fe en el asiento de nuestra alma, de nuestro corazón. Porque eso hará un cambio en la forma en la que vivimos. Te repito, y sabes que es muy lamentable que para muchos creyentes la vida cristiana solamente tenga un alcance en esta vida en cuanto a ser una mejor persona, en cuanto a recibir promesas de Dios para poder salir adelante, para poder vivir de la mejor manera o para poder librar todos los desafíos que la vida nos presente. Ese no es el cuadro completo. Esa es solamente una parte, no te estoy diciendo que esté mal, pero eso es solamente lo que nos acompaña mientras estemos en esta vida. Pero por eso es que el apóstol Pablo una y otra vez nos dice, hey, pongan los ojos en lo que es eterno, pongan los ojos en lo que no se ve, no en lo que se ve, porque andamos por fe, no por vista, tenemos una patria celestial, somos peregrinos extranjeros, y todas estas formas de expresar de alguna manera nuestra transitoriedad por esta vida, pero no viviendo la vida cristiana de una forma lastimera o de una forma tan sufrida que es como si arrastrando quisiéramos alcanzar la gloria. No, te vuelvo a repetir, es como te dije en un principio, ¿cómo vivirías tú hoy si te supieras plenamente heredero, absoluto, de una fortuna? Bueno, creo que esto no tiene comparación, porque habla de nuestra, no recompensa, ¿no? Pero de nuestra herencia, perdón, esa es la palabra correcta, nuestra herencia eterna que a través de Cristo nos es dada. Bueno, termino leyendo 1 Corintios capítulo 6. El contexto de esto es un conflicto que hay entre hermanos y se están demandando en tribunales. Pablo está indignado por esta causa y dice, voy a leer desde el verso 1, dice, cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes? Ahora, fíjate lo que dice el verso 2. ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? Observa el verso 3. ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. ¿Cómo te lo explico? No lo sé, pero lo creo. Creo que al final del camino, así como estamos ya en este final de nuestro estudio del libro de Ageo, al final del camino nos espera una herencia gloriosa. En el capítulo 1 del libro de Efesios, que leímos una fracción hace un momento, pero si continúas leyendo adelante, del verso 10 en adelante, 11 en adelante, verás cómo el apóstol Pablo ora para que esa iglesia le sea abierto el entendimiento y pueda comprender todas estas cosas. Yo oro, pido a Dios que nuestro entendimiento hoy sea abierto a esta realidad futura que por ley ya nos corresponde, ya es tuya, ya es mía. No tenemos que hacer nada más que perseverar, como te dije también muy al principio. Tenemos que perseverar. Y en esta perseverancia cosecharemos, aún después de que dejemos este cuerpo, una herencia maravillosa que Dios nos da, porque se la dio a Jesús y nos la da a nosotros. Porque el Zorobabel, descrito aquí en Ageo capítulo 2, ciertamente es Cristo, pero también eres tú y también soy yo. Que Dios te bendiga. Yo espero que revises, no te quedes con haber escuchado una vez solamente
cada una de las lecciones. Son lecciones cortas y te animo, te exhorto. Regresa otra vez a la lección número 1 y ve en orden secuencial, llega a las 6 y deja que Dios te hable, aplícate, escudriña tu Biblia, lee el contexto de los pasajes que hemos considerado, lee atrás, adelante, ora que Dios te instruya, que el Espíritu revele las cosas que solamente se pueden recibir espiritualmente. Un abrazo a todos y nos vemos en nuestra próxima travesía a través de otro libro de la Escritura. Bendiciones.